todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. Después de esta intro tan épica como es el himno de la Federación Rusa, bastante bello la verdad, para mí en mi opinión uno de los himnos más bonitos del planeta Tierra, de la historia, jamás escrito. De hecho, vamos a hablar de Rusia en el programa de hoy y vamos a hablar de Ucrania, por supuesto. Y al final de este podcast, al final de este vídeo, dependiendo de si me seguís por iVoox o por YouTube, dejaré también, escucharemos el himno de Ucrania, si podéis reflexionar, ¿no? y ver cuál himno os parece más bello. Pero ya os digo que el himno ucraniano es muy bonito, pero el himno ruso, en mi opinión, solo puede ser superado con quizás la marsellesa y me parece mucho más épico el himno ruso. En cualquier caso, el programa de hoy no va de música, desgraciadamente, ojalá que fuese un tema amable. El programa de hoy va de geopolítica y vamos a hablar de lo que aquí hace un mes, antes de Navidades, sí, pues nos vienen un poquito mencionando los medios de comunicación, que sería el conflicto ruso-ucraniano. Para empezar a introducir el tema, tenéis distintos vídeos disponibles tanto en iVoox como en la cuenta de YouTube, la cuenta madre, de donde nació este proyecto que es Historiador del Rescate. A vuestra absoluta disposición, como digo, lo tenéis, que además, algo que creo que dice a mi favor, he tocado este tema el año pasado, lo toqué y he hecho varios vídeos al respecto. Es decir, nadie me puede acusar de sumarme al carro del mainstream, ¿no? De la corriente, y hablar de esto pues sin saber. Ucrania es algo que me viene preocupando pues desde hace bastante tiempo, y como estudiante infinito de historia, a pesar de que tengo un título universitario que me dice que soy graduado en historia, uno nunca deja de ser un estudiante eterno, en mi opinión, porque quien cree saberlo todo es un ignorante. Así que desde el 2014, donde se producen los sucesos de Crimea, me ha preocupado, porque considero que Rusia, dio un zarpazo a Occidente. Ahora explicaremos por qué. Y ha sido obviamente una brecha para la seguridad y la paz internacionales. Así que sin más, no voy a perder más tiempo en este preámbulo. Pediros por favor que si creéis es un contenido merecedor de compartirlo, que lo hagáis, porque creo que hay mucha gente que a lo mejor le puede gustar este contenido, darle al like, suscribiros, y si queréis dejar algún comentario, sobre todo en iVoox, porque en YouTube tengo esta función desactivada debido a la enorme cantidad de trolls y gentes de internet, pues os lo agradecería. Así que sin más, vamos a por ello. Bien, lo primero de todo, nos tenemos que ir a una fecha relativamente lejana. Me gustaría agradecer al el Orden Mundial, ¿vale? EOM, que es una página web de geopolítica, porque hace unas infografías y maneja una serie de mapas que están muy chulos, la verdad. A todos los que os guste la geopolítica os lo recomiendo, esta página, EOM, ¿vale? Además tiene una suscripción que es relativamente baratilla y por lo que te cuesta un café, pues puedes tener acceso a la información. Bien, nos tenemos que viajar en el tiempo y ir hasta la caída de la Unión Soviética. En concreto, en este proceso de desintegración de la URSS que tiene lugar finalmente en diciembre de 1991. La URSS, ya sabéis, la Unión Soviética, era un gigante de ideología comunista un gigante federativo, podremos decir, en cuanto a su organización política,
el cual, pues bueno, tras la desaparición del comunismo y la precipitación de esta implosión que nadie se esperaba interna de la URSS, bastaría decir, no voy a analizar por qué cae la URSS en sí, porque eso supondría a lo mejor alejarse demasiado de este tema, aunque tiene mucha influencia, como vamos a ver. Estaría bien decir que, bueno, las peleas y discusiones en el seno del PQS, del Partido Comunista Ruso, entre Boris Yeltsin y Gorbachev, van a ser uno de los principales catalizadores, pero también la independencia ucraniana, la cual tiene lugar en agosto del 91. Creo recordar que en concreto el 24 de agosto, si no me equivoco. Eh, Rusia no entendía la Unión Soviética sin Ucrania. Para Rusia era una pieza fundamental. Esto también hunde sus raíces en la historia rusa. De hecho, Rusia como tal surge con el Principado de Kiev, ¿vale? El Rus de Kiev. Así que Ucrania y Rusia siempre han tenido unos lazos, como vemos, históricos y geográficos súper estrechos. Así que vemos que la Federación Rusa, la Unión de Repúblicas Socialistas, esta unión federal, ¿vale? Mejor dicho, no entendía la URSS sin Ucrania. Cuando Ucrania se independiza, vemos que esto va a suponer un duro golpe al sistema político de la URSS, y al final esto va a catalizar, va a ser el segundo factor catalizador, y no Estados Unidos, porque Estados Unidos, de hecho, George Bush padre va a hacer todo lo posible para mantener la Unión Soviética, aunque parezca paradigmático. Para esto os recomiendo el libro de Plotkin, Sergei Plotkin, que quiero recordar que era, si no me falla la memoria, porque ya después de todo un día largo de estudio y de trabajo, pues puede fallarme, creo que es La caída del último imperio o El último imperio. Pero bueno, si ponéis en internet Sergei Plotkin, Unión Soviética, os aparecerá, ¿vale? Eso seguro. Y es un libro donde narra este buen hombre, comenta un poquito por qué desaparece la Unión Soviética, los antecedentes, las causas y bueno, y todos los entramados. Y cuenta precisamente esto, que si bien Estados Unidos obviamente se va a servir de la caída de la URSS, diciendo y vendiéndose al mundo como que habían ganado la Guerra Fría, como que el sistema liberal había triunfado, y de hecho de ahí tenemos esos años 90, esa dorada década de los 90, en la cual yo vine al mundo y en la cual miles de niños nacimos con la promesa casi de nuestros padres de que si estudiábamos tendríamos un trabajo seguro y una vida mejor que la de ellos. Y bueno, por desgracia, la crisis del 2008 nos truncó todas esas ensoñaciones sociales que establecieron sobre nosotros y despertamos a la cruda realidad. Pero en cualquier caso, esa década de los 90 es una década de crecimiento económico, de grandes ensoñaciones, sobre todo por parte de Occidente. Porque en Rusia, como os he dicho, tras la caída de la Unión Soviética, se va a vivir unos años muy, muy duros. Unos años de pérdida de conciencia nacional, de auge de organizaciones criminales como la mafia rusa, del control del Estado por parte de oligarcas, del manejo de la Federación Rusa por Boris Yeltsin, que era un incapaz absoluto, y del cual creo recordar que le dieron 3 golpes de Estado, nada más y nada menos. Así que vemos como Rusia era un gigante dentro de la Unión Soviética, la cual también englobaba, por supuesto, los estados bálticos, que bueno, su independencia pues tampoco afectó demasiado a la URSS. El problema fue la independencia de Ucrania, y quiero insistir en esto. Y de hecho, los estados de Asia Central, como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán, querían mantenerse, seguir parte de ser miembros parte de la Federación Rusa, ¿no? Cambiando un poco, haciendo ciertas concesiones políticas. Lo que pasa es que al final Rusia pues decidió prácticamente que autoinmolarse ante un contexto internacional
opuesto a su existencia, ¿vale? Porque Occidente, obviamente, desde la Guerra Fría estaba intentando minar la Unión Soviética, y también por unas condiciones económicas que son paupérrimas, ¿no? No hay que olvidar la economía y el fracaso del comunismo económico, ¿vale? Tras la independencia ucraniana, bueno, vemos que Rusia es desprovista de enormes cantidades de territorio y además, claro, una situación económica atroz, inseguridad ciudadana y pérdida, como he dicho, de esa conciencia nacional, un poco como la vergüenza nacional. Además, en los años 90, pues tenemos como los políticos rusos hacen pactos con Estados Unidos y los demás miembros de la OTAN, y estos les prometen que en ningún caso la OTAN va a extender su área de influencia hacia el este de Europa. ¿Por qué hace la OTAN esta promesa? Bueno, pues es sencillo. El este de Europa era considerado, obviamente, por Rusia su zona de influencia, su zona de poder geoestratégico. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque evidentemente hasta hacía apenas unos años, en la década de los 90, y ahora en 2022, 30 años, pues esos territorios pertenecían a Rusia. Entonces eran antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Evidentemente Rusia no iba a permitir que la OTAN se extendiese hacia el este. Por eso, en ese momento, la OTAN y Estados Unidos, para querer mantener una paz en el mundo, hacen esa promesa a Rusia, ¿vale? Ya que Rusia ha decidido inmolarse dejando caer la Unión Soviética, pues también ellos ceden algo. Además, Rusia propone, y esto el presidente Putin lo ha mencionado varias veces en las entrevistas que ha concedido a medios de información occidental, ¿no? Propone que, bueno, pues que la OTAN desaparezca como organización. Porque la OTAN, no hay que olvidar, que surge como una organización militar capitaneada por Estados Unidos para hacer frente a esas potencias del Pacto de Varsovia que estaban lideradas durante la Guerra Fría por la Unión Soviética. Entonces es un modelo de alianza militar, pues una vez desaparecida la URSS, pues que los rusos entienden que no tiene ya razón de existencia, por así decirlo. Obviamente desde Estados Unidos le responden que no. También es lógico, Estados Unidos es el ganador y asimismo se ven ellos y lo venden así, como os he dicho, por parte de George Bush padre, al mundo como que Estados Unidos es el garante de la democracia y que ha vencido la Guerra Fría y que el capitalismo y el liberalismo económico son las ideologías correctas, y de hecho se llega incluso a soñar con el fin de la historia y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que Estados Unidos rechaza esta propuesta rusa. La propuesta rusa era una búsqueda de, bueno, creemos una alianza militar nueva en la cual yo esté incluida también, ¿no? Lógicamente. Sin embargo, Estados Unidos reniega de esto. Pero a cambio le hace la concesión de que promete no extender, obviamente, sus dominios hacia los antiguos territorios de la esfera soviética. Sin embargo, en el 2009 vemos que pasamos de 1990 a 1991, tras la caída de la Unión Soviética, a una fecha de 2009 donde se han extendido verdaderamente la OTAN hacia el este, incluyendo a las repúblicas bálticas, incluyendo a países como Rumanía, como Bulgaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Obviamente esto va a ser visto por parte de Rusia como una violación absoluta y total de esa promesa por parte de Occidente. Sin embargo, Rusia en esos momentos, pues todavía es un estado que es débil y no puede responder como se merece a esa violación flagrante de esas promesas y obviamente también pues no puede obviamente enfrentarse militarmente al poderío de la OTAN y de Occidente.
Sin embargo, esto vemos que poco a poco va a ir cambiando. Y va a ir cambiando sobre todo con la llegada al poder de un personaje que va a ser, pues obviamente, dentro de 50, 60 años, cuando hablemos de la Rusia de este momento histórico, va a ser el personaje protagonista, el actor principal de la película. Y estamos hablando, como no, de Vladimir Putin. Bueno, Vladimir Putin va a ser un personaje interesante. ¿Por qué? Él era exmiembro del KGB. De hecho, estuvo en la zona de la RDA, de la Alemania del Este, Alemania Oriental, comunista. Y de hecho, cuando cae el muro de Berlín, Putin va a ser uno de esos agentes que esté destruyendo documentos del KGB y de la Stasi. Bien, Putin toma el poder de Rusia, toma el mando de Rusia en 1999. Dejado así, puesto sobre todo por Boris Yeltsin. En un principio, Putin parecía como una especie de desconocido, ¿no? A pesar de que, como sabemos, estaba bien formado y conocía muy, pero que muy bien el sistema burocrático y las instituciones rusas. Se sabía mover muy bien internamente dentro del aparato estatal postcomunista. Además, Putin era una persona que durante la Guerra Fría había desarrollado esta labor, ¿no?, de agente secreto. Por lo tanto, tenía una enorme información confidencial de cómo funcionaban en verdad las relaciones entre los estados y cómo era la mentalidad del enemigo ruso durante la Guerra Fría, que era Occidente, y asimismo tenía grandes contactos, una importante red clientelar dentro de los exmiembros del KGB, que después pasaron a formar, pues obviamente, los servicios secretos de la joven Federación Rusa. Y importante, Putin, a pesar de esto, durante los 90 lo pasó bastante mal también a nivel económico, porque tras la caída de la Unión Soviética, durante un tiempo tuvo que hacer de taxista. Es que fijaos, esto es un detalle que pocos conocen de su biografía. En cualquier caso, Putin, junto con el resto de la conciencia rusa, pues creo que ha vivido la década de los 90, esa dura década, pues de una manera bastante dura, porque entiende que es un shock para la conciencia social del pueblo ruso, esa pérdida de hegemonía y de poder a nivel geopolítico. Por lo tanto, su política está clara, a pesar de que la vaya ejecutando en distintas fases. Putin busca una política neoimperialista, un intento de devolver, durante sus años de gobierno, la grandeza perdida tras la caída de la Unión Soviética. De hecho, la famosa frase de Putin, que a mí verdaderamente creo que define muy bien su pensamiento, el pensamiento de este estadista, de este animal político, que lo podría comparar casi como como uno de los refundadores del neoimperio ruso. La frase que hago referencia es la siguiente. Putin llegó a decir que la Unión Soviética, quien no la eche de menos, es que no tiene corazón. Pero quien quiera que vuelva, es que no tiene cerebro. Creo que el Bismarck ruso, como sería Putin, acertó de lleno. Así que, para ejecutar esta política neoimperialista, de hecho a Putin le conocen como el buen zar, haciendo referencia a ese sistema, ¿no?, del gobierno de los zares, los cuales cayeron tras la Revolución Comunista de 1917, pues lo cierto es que va a llevar a cabo operaciones militares. Bien, estas operaciones militares van a entrar casi desde los primeros tiempos de gobierno de Putin. En 1999, Putin casi que va a continuar con la Segunda Guerra Chechena,
porque la primera guerra chechena es un desastre para Rusia y una vergüenza. Los chechenos ya sabéis que es esa parte de Rusia pues muy ideologizada a nivel religioso. Vemos terrorismo yihadista y al final pues Putin decide acabar con esos intentos secesionistas de esa región y tras mandar al ejército y durante muchos años de guerra, creo que la segunda guerra de Chechenia se extiende desde el 99 al aproximadamente 2009, si no me equivoco, pues vemos que obviamente va a ser un triunfo para el nacionalismo ruso. Eso ya es una pequeña medalla para Putin. La segunda medalla sería en 2008 con la guerra de Georgia, la intervención en Osetia del Sur. Tenemos que Osetia del Sur y Abjasia son como regiones secesionistas dentro del territorio georgiano prorrusas. Algo muy parecido a lo que ocurre en Ucrania, efectivamente. Muy parecido a la situación ucraniana. En cualquier caso, el ejército georgiano pues decidió lanzar una operación militar en estas zonas y Rusia reaccionó directamente por la vía de la fuerza, mandando a su ejército y aplastando al ejército de Georgia. No nos olvidemos que Georgia también era una de las repúblicas que constituían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS, y de hecho en Georgia es donde nació el dictador comunista Stalin, Joseph Stalin. La siguiente intervención, así a nivel internacional y muy importante, sería por supuestísimo en Siria. Tras las primaveras árabes, que fueron promovidas por el gobierno de los Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama y su secretaria de Defensa, Hillary Clinton, fueron un intento, por así decirlo, de querer llevar el modelo democrático occidental a zonas que no tenían una tradición ni antropológica, ni sociológica, ni política, ni histórica de democráticas, pues fueron un intento de meterles ahí a calzador el modelo democrático occidental. Y claro, para meterles a calzador este modelo se necesitó el derrocar a dictadores y demás. Así que hubo una financiación de grupos rebeldes, muchos de ellos de corte yihadista, y al final, fijaos, se han destrozado auténticos países. Uno de estos ejemplos es Siria. Yo no seré quien defienda a Bashar al-Assad, que es a todas luces un dictador, pero bueno, el caso es que Rusia decidió sostenerle, no por bondad ni por preocupación de Siria, sino porque los sirios llamaron a los rusos, constitucionalmente a nivel legal Rusia podía responder a esta llamada de este país para mantener su integridad territorial y defender a su población. Sabemos que en Siria operaron también otros agentes como organizaciones no gubernamentales como el Estado Islámico, con todos los horrores que llevaron a cabo en esa zona. También múltiples bandas armadas de corte yihadista, y también tenemos a los kurdos que querían la independencia. Entonces, bueno, pues Estados Unidos y la comunidad internacional amenaza a Rusia, que está defendiendo a un genocida, bla, 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 y al final, bueno, vemos que Siria, Bashar al-Assad ha conseguido mantenerse en el poder, pero la guerra siria no se ha resuelto. De hecho, han entrado nuevos actores como Irán, hace ya unos años que entró Turquía, en fin, un desmadre. Pero bueno, vemos como al final Putin, pues también un símbolo de prestigio, ¿no?, de su país como un mediador a escala regional. Pasaríamos también a la última intervención, a más moderna, que sería la de Kazajistán en enero de 2022, ya que Putin no quiso que este gobierno, un gobierno aliado de Rusia, cayese, ¿no? Si queréis saber más información acerca de Kazajistán, tengo un podcast y un vídeo de este tema. Así que simplemente le dais al clic, lo buscáis, ¿vale? Y disfrutar, que creo que además hago un análisis bastante pormenorizado.
Ahora las últimas noticias que tenemos de Kazajistán es que la situación se ha estabilizado y finalmente pues, con la colaboración del ejército ruso, el bielorruso, el armenio, etcétera, etcétera, y las fuerzas de Kazajistán pues han conseguido sofocar las revueltas por vía de la fuerza, evidentemente. Bien, si seguimos con nuestra exposición, ¿qué es lo que quiere Rusia? Hay que retroceder hasta el 2014. Ahora, a riesgo de repetirme, en el 2014 tenemos en Ucrania y previamente en otras ex repúblicas soviéticas se producen las revoluciones de los colores, que son como intentos de estas ex repúblicas soviéticas de occidentalizarse, de mirar hacia Occidente. En concreto, en el 2013 se producen las revueltas del Euromaidán en Kiev. Aquí tenemos que los ucranianos, para que os hagáis una idea, Ucrania, por así decirlo, tiene dos grandes partes, una hacia el este y otra hacia el oeste. La zona del este es mucho más occidental, están a favor de acercarse a la Unión Europea, de entrar en la OTAN, etc. Mientras que la parte más hacia el oeste lo que busca sin duda alguna es un acercamiento hacia Rusia, mantener esos lazos de unión históricos, geográficos, culturales, políticos y sociales que estuve mencionando al principio del programa. Pues quieren mantenerlos y además están formados en muchas partes de esta población son de minorías rusas, ¿no? De origen étnico ruso y tienen el ruso como idioma, como lengua materna. Así que con esta visión, ¿no?, de esas dos Ucranias nos situamos en el Euromaidán en el 2013. Se producen protestas callejeras en Kiev, ya que quieren que Ucrania entre en la Unión Europea. Rusia, hasta entonces, ¿vale?, desde prácticamente la independencia ucraniana, de una quien más o quien menos, casi todos los presidentes habían mantenido una relación estrecha con Rusia, casi de estado, me atrevería a decir, salvando un poco las distancias, casi estado vasallo, como lo que hace ahora Bielorrusia con Rusia. ¿Ok? Esto es importante porque, claro, en el 2013 el pueblo pide esa occidentalización, el presidente Víctor Yanukovych, se niega, así que estallan las protestas que empezaron como sentadas pacíficas y enseguida empezaron a cobrar un cariz de violencia bastante elevado. Tanto es así que al final el presidente Yanukovych huye a Rusia, ¿vale? Rusia va a intentar atraer a Ucrania, prometiéndole pues más ayudas a nivel económico, etcétera, etcétera. Pero bueno, Yanukovych al final se marcha a Rusia. Los rusos justifican esta huida del presidente diciendo que es que han dado un golpe de estado estos rebeldes, estos manifestantes, ¿no? Este movimiento de protesta civil. Y claro, pues esto es la prueba por parte de los rusos de que el gobierno legítimo en Ucrania ya no existe y que ellos pueden intervenir militarmente con el objetivo de salvaguardar a las minorías étnicas rusas que hay sobre todo en la zona oeste del país. Estamos hablando por Lugansk, Donetsk sobre todo y Crimea. Mientras que los ucranianos afirman que esta es la prueba de que la voluntad popular, lo que quería el pueblo era ir a la Unión Europea, acercarse a posturas occidentalistas, como estoy diciendo, y que la huida de Víctor Yanukovych es la prueba, la clara e irrefutable prueba de que se trataba de un agente al servicio de Moscú y un traidor a la patria ucraniana. ¿Cuál es la reacción rusa a esta situación? Pues la reacción rusa es mandar a los famosos hombres de verde. Los hombres de verde son aquellos señores que, bueno, pues eran unos personajes que no dejaban de ser militares rusos que van a ocupar Crimea, pero se les llama los hombres o hombrecillos de verde porque iban sin identificativos. Y en un principio Putin juega perfectamente, de hecho Ucrania es el ejemplo supremo de guerra híbrida.
¿Por qué? Porque la guerra híbrida sería ese conflicto que tiene claros tintes de conflicto asimétrico, en el que se produce una situación de guerra, pero no hay un choque, un conflicto directo entre dos estados, ¿vale? Pero sí que hay una situación de guerra. De esa manera, Rusia estaba mandando a la península de Crimea tropas con sus tanques, soldados con equipamiento de última tecnología, con sus AK-74 y demás. Y mantenían el discurso político que no se trataban de soldados rusos, ya que no tenían identificaciones y que eran pues ciudadanos de Crimea. Lo cual era una cosa muy graciosa porque, claro, ahí viene el meme, ¿no? El chiste de qué pasa, que los prorrusos de Crimea tienen tanques y vehículos blindados en el garaje de su casa y AK-74. Sinceramente, lo dudo. Pero bueno, esta situación fue perfecta. Esta estrategia Putin la llevó a la perfección porque desubicó absolutamente a Occidente. Occidente, tan buenista él, tan purista, no se esperaba que Rusia pudiese hacer algo así. Entonces al final, asimismo, se tomó Crimea, se hizo un referéndum y en el referéndum supuestamente, porque obviamente pues, un referéndum hecho por los rusos, en fin, no tiene observadores internacionales, bueno, pues yo los resultados los cojo con pinzas. Pero bueno, supongamos que son resultados verídicos. Supuestamente, pues la ciudadanía de Crimea decide unirse a la Federación Rusa. Así que Crimea pasa de nuevo a ser parte de Rusia. ¿Por qué digo pasa de nuevo? Porque en 1954 Nikita Khrushchev decide dar a Ucrania Crimea, se la cede, ¿vale? Como era parte de la URSS, pues no había ningún problema. Entonces los rusos, con la independencia de Ucrania, ellos decían que, bueno, tú te independizas, pero llévate lo que era tu territorio antes de la Unión Soviética. No te lleves tu territorio después de la Unión Soviética con Crimea incluido. ¿Ok? Por eso los rusos fueron a por Crimea con estas protestas. También el objetivo de Putin fue financiar a los grupos rebeldes del gobierno de Kiev, ¿no? A esos prorrusos de la zona oeste, de Lugansk y Donetsk, los cuales crearon repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. ¿Cómo los fue financiando? Pues sobre todo con apoyo militar, ¿no? Con observadores militares, con tropas, con miembros del famoso grupo mercenario al servicio de Putin de la compañía o el grupo Wagner, los cuales también, por cierto, han intervenido a nivel internacional en la guerra de Libia, consecuencia de esas primaveras árabes que antes mencioné. Bien, pues con todo esto, y si vais siguiendo el hilo del discurso, vemos que ya se empieza a desdibujar un poco la frontera de buenos y malos. O sea que, obviamente, las mayores víctimas es el pueblo ucraniano, el cual de la noche a la mañana ha visto cómo su país, pues Crimea lo ha perdido y la zona oeste pues ha declarado en rebeldía, en secesión, quieren unirse a Rusia y estalla una guerra civil atroz en el 2014 a consecuencia de todos estos hechos, la cual se va a extender de hecho, de facto, hasta la actualidad. Por eso los periodistas que afirman va a estallar una guerra en Ucrania, no perdona, es que la guerra en Ucrania existe desde el 2014. No seamos falsos. Otra cosa es, como yo afirmé en el primer vídeo hace ya un año y pico que subí sobre este tema, es que Occidente se haya olvidado porque total, bueno, pues ya no nos importa. Pero ahora de repente, fijaos, llega Joe Biden a la Casa Blanca y qué casualidad, qué curioso, el conflicto de Ucrania se enciende de nuevo, se reactiva. Es cierto que durante el conflicto han muerto 13.000 personas, una barbaridad, y tenemos también que hubo dos intentos de paz, Minsk 1 y Minsk 2, que bueno, calmaron un poco las cosas, pero esos el alto el fuego se han ido saltando los unos y los otros, evidentemente, ¿vale?
Pero qué casualidad, como decía, que Joe Biden, que se ponía, ¿no?, un poco a nivel internacional, como que iba a ser el que solucionase y alcanzase la paz a nivel mundial, pues reactive este conflicto. Y con Donald Trump, no. A Putin se le ha acusado de intervenir en las elecciones de Estados Unidos para elegir a Donald Trump, aunque bueno, en esto pues no han sido capaces de aportar pruebas. Y el caso es que también tenemos la sospecha o el indicio de que con el movimiento Black Lives Matter se consiguió minar los apoyos al presidente Donald Trump. Eso es evidente. Qué curioso que ahora con Joe Biden el movimiento Black Lives Matter no dice absolutamente nada. Parece que el problema racial se ha solucionado. O sea, para que veáis cómo ciertas personas, que no puedo mencionar porque si no me tirarían abajo este programa, con fundaciones que dicen ser benéficas, financian estos movimientos para posicionar la opinión pública de un lado a otro, según ellos quieran, y derrocar a los gobiernos. No hay que olvidar que a Donald Trump se le censuró en Twitter, se le censuró en prácticamente gran parte de las redes sociales, se le censuró en la Fox, en CNN, diciendo que estaba afirmando fake news y que por eso no se iba a informar. Hasta la Fox, la propia Fox, que es republicana, se le censuró a Donald Trump. Esto es una vergüenza. Y Donald Trump no es santo de mi devoción, pero creo que es importante para tener un contexto general de cómo es la historia y quién la reescribe y quién tiene el poder de la propaganda y quién controla los medios de comunicación. Y la gente que piensa como borregos, pues lo mismo, ¿no? Y esto se ve claramente en este conflicto. Ya os he dicho que no hay ni buenos ni malos. Me gustaría, sobre todo, ver qué ocurriría en caso de una invasión rusa. Ahora, ¿por qué se ha reactivado esta tensión? Bueno, fundamentalmente porque Ucrania quiere entrar en la OTAN, evidentemente. Parece que Joe Biden está por la labor de aceptarla, entonces Rusia ha dicho que esto no, para ellos es inaceptable porque supondría una amenaza para su seguridad nacional y por eso ha movilizado pues, a gran parte de su ejército a las fronteras con Ucrania, a Bielorrusia, la zona de Crimea, la zona de Moldavia, etcétera, etcétera. Cuando los periodistas dicen que Putin quiere invadir toda Ucrania, no sería toda Ucrania, tampoco le sirve para mucho. Y además podría provocar una reacción de la OTAN. Su objetivo sería invadir la zona noroeste para enlazar con las repúblicas de Donetsk y Lugansk y también con Crimea. Y de ahí tirar hacia Bielorrusia, porque Bielorrusia sí, se supone que es un país independiente, pero en verdad depende de Rusia. Y una vez hecho esto, habría que presionar, ¿vale?, desde Bielorrusia a Kaliningrado, porque hay algunas personas que no saben que Kaliningrado, que se encuentra encima de Polonia y al sur de Estonia, Letonia y Lituania, de los estados bálticos, pertenece, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, a Rusia. Y ahí tiene una base importante de flota de submarinos y de la armada rusa y una zona militarizada. O sea, cuidado, ¿vale? Cuidado que Rusia va teniendo cachitos por ahí sueltos en el mundo y eso es una seria amenaza para Occidente. Bien, pero claro, tampoco nos podemos olvidar de los gasoductos, del abastecimiento de gas a Europa, porque Europa, pues, con sus aires de prepotencia y sus aires buenistas de no entender cómo funcionan las reglas del juego, de la geopolítica, y sobre todo por no ser estadistas, por tener la desgracia de unos políticos que son, en fin, con un nivel intelectual y una visión del Estado bastante baja. Pues bueno, pues Europa ha acabado su propia tumba, primero con control de la inmigración ilegal, que muchas veces sabemos que está financiado por las propias ONGs, lo que esto supone un problemón tremendo
en cuanto a la seguridad interna de los estados y en cuanto a la propia existencia de la Unión, la cual, por cierto, esos mismos señores que financian esas fundaciones, en teoría, benéficas para el bien de la sociedad democrática, pues que muchos son, curiosamente, estadounidenses, no están a favor de una Europa unida, que pueda tener su propia agenda política. No están a favor. Y no están a favor porque eso supondría, por parte de Europa, de una emancipación a nivel político de Estados Unidos. Algo que, por otro lado, disculpad que estaba aclarándome la garganta bebiendo agua, algo que, por otro lado, no pasa desde la Segunda Guerra Mundial. Así que a Estados Unidos tampoco le interesa tener a una Europa que esté realmente unida 100%. Entonces tenemos que una de las amenazas a Europa es esta inmigración ilegal. La segunda amenaza, sin duda alguna, sería, pues bueno, como consecuencia de la primera, esta falta de valores europeos, esta pérdida del imaginario europeo, de no saber hacia dónde se va, esta Europa de las miles de naciones y de los distintos ritmos, una Europa creada a imagen y semejanza de lo que quiere Alemania para dominar económicamente el continente. En este sentido tengo un vídeo en colaboración con Bianca, economista y analista de datos, en el que diseñamos un poco cuáles son las futuras crisis que vienen y las amenazas internas que residen dentro de la Unión Europea y un presumible, más que presumible, colapso económico de esta. Así que os recomiendo que lo veáis. Bien, y para mí, hablando y centrándome ya en este tema relacionado con Rusia, la mayor amenaza es la dependencia energética con Rusia, efectivamente. Desde los 90 hasta la fecha han empezado a surgir mareas de movimientos verdes, que por cierto, Greenpeace está financiado por la Fundación Rockefeller. Y los Rockefeller, curiosamente, son unos de los principales propietarios de compañías petroleras norteamericanas. Ahí lo dejo. Así que Europa se suicidó energéticamente hablando y bueno, pues empezó a cerrar centrales nucleares. Salvo Francia, todo hay que decirlo. Los franceses no son estúpidos. Pero el resto pues, cerrando centrales nucleares. De hecho, Putin en una entrevista sale riéndose diciendo que bueno, que para Rusia mucho mejor porque así vende su gas al resto de territorios europeos y dependen de él, pero que ironizó diciendo que con qué pensaban calentarse los europeos en invierno. Claro, si tú quitas la energía nuclear, ¿con qué? Las energías limpias todavía no son lo suficientemente rentables. Queda mucho tiempo para que lo sean. Así que la Unión Europea adolece de una dependencia energética con Rusia. Y encima la Unión Europea sigue en masa los designios de Estados Unidos. Europa no le interesa tener a una Rusia enemiga. Al contrario, le interesa tener una Rusia con una buena relación y cuanto menos aliada. Porque aquí, como veremos próximamente, el enemigo en verdad es China. Yo evidentemente no vengo a defender el régimen ruso. No, porque desde mi prisma occidental podríamos considerar el régimen ruso como un autoritarismo, claro, ¿vale? Pero un autoritarismo, un régimen híbrido más bien. Un autoritarismo con ciertos tintes democráticos, que eso es lo que se conoce en ciencias políticas como autoritarismo competitivo, ¿vale? Y evidentemente hay cosas que no me gustan de Rusia, pero también entiendo su punto de vista a nivel histórico. También empatizo con Ucrania. Y esto es geopolítica. Hay que intentar quitar ciertas emociones y llegar a un acuerdo.
si a lo mejor Ucrania no puede entrar en la OTAN, porque eso conllevaría un enfrentamiento con Rusia, quizás estaría bien sentarnos en la mesa de negociaciones entre Rusia, Ucrania y los países occidentales, en concreto la Unión Europea y Estados Unidos, y bueno, decidir qué soluciones alternativas podemos encontrar. Lo que no es posible es que Rusia, por un lado, mueva el ejército, mostrando pues, una actitud amenazadora, pero claro, que Occidente, que en teoría es tan democrática, afirme que la guerra es inminente y que Rusia planea hacer un ataque de falsa bandera. O sea, están caldeando el ambiente. Pero, ¿queréis la guerra o queréis la paz? Así que como vemos, esta red de gaseoductos que van desde Rusia a todo el continente europeo son fundamentales. En el caso español, pues los nuestros vienen de Argelia, pero claro, también Argelia con Marruecos está en un problema político continuado, son enemigas, y en cualquier momento pues, puede también haber problema de abastecimiento. Y luego además, fijaos, la OTAN, la respuesta de la OTAN ha sido empezar a mandar tropas también, ¿no? España pues también va a participar. Pero España de verdad va a participar con Estados Unidos, el cual reconoce el Sáhara español, por la ONU, que el Sáhara sigue siendo de jure español. De facto no, porque hicimos esa chapuza con el Tratado de Madrid tras la muerte de Franco, que abandonamos a ese territorio. Pero de jure sigue siendo una cuestión española controlar el Sáhara. Y Estados Unidos no solo reconoce al Sáhara español como marroquí, sino que además Marruecos coge, ni corto ni perezoso, expande las aguas internacionales, que son aguas pertenecientes a Canarias, y bueno, pues nadie dice nada. Y el otro día creo recordar que en la ONU mostraron un mapa con esas aguas pertenecientes a España como si fuesen de Marruecos, y el gobierno de Pedro Sánchez no lo consideraba grave. ¿Pero qué está ocurriendo? Y España coge y, para quedar bien, manda a tropas para allá. Esto es absurdo. Es absurdo. Entonces Europa tiene que mostrar madurez y no dejarse embaucar en una guerra que no le interesa a nivel geoestratégico. Para nada. Para nada. De hecho, siguiendo esta línea discursiva, tenemos que, bueno, Alemania el otro día salió, creo que la consejera de defensa, me puede fallar el cargo público, que fue a hablar con los rusos, creo recordar, y bueno, pues vino a decir que claro, que Rusia no puede permitirse invadir Ucrania, que le van a poner sanciones, pero vamos a ver. Falsa, no me seas cínica. Si tú has pactado, tú y los que vinieron antes que tú, Merkel, pactó con Rusia el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que son gasoductos que van directamente de Rusia a Alemania, para asegurarse que tenga gas, porque los alemanes se han pegado un tiro en el pie al coger y decidir cerrar las centrales nucleares, todo por rédito político, por los verdes. Que la gente es tonta y no aprende o cómo. Luego nos quejamos, pero si nos engañan y encima sonreímos, para que veáis la falsedad, ¿no? de este panorama político en el cual nos encontramos. Es que Occidente también tiene tela, tiene tela la actitud occidental. En cualquier caso, la situación en Ucrania, como vemos, no pinta bien. Y ahora llegan los geoestratégicos, ¿no? Expertos y analistas avezados de salón, diciendo que bueno, que no hay que preocuparse porque a Rusia se le imponen sanciones y se acabó. Mira, a Rusia se le impusieron sanciones por lo de Crimea. Y efectivamente fueron duras. De hecho, la economía rusa todavía no se ha recuperado de eso.
Y quizás ese sea el mayor talón de Aquiles que tiene Rusia. Sin embargo, Putin tomó buena nota. Y sabe Putin que aquí hay una debilidad por parte de Occidente y sobre todo de la Unión Europea, y unas contradicciones internas entre su discurso y lo que luego hacen, y unos conflictos irreales, como por ejemplo todo el tema de las luchas por la ideología de género, por problemas de seguridad con la inmigración, por los lobbies que existen en nuestras sociedades, por la manera de reescribir la historia ahora, que si Aquiles era negro, o que si la princesa no sé cuantitas era negra o tal, ¿vale? Mientras Europa está entretenida en esas tonterías, los problemas reales como estos siguen un discurso totalmente distinto y nuestros gobiernos, lo siento, pero aplican ese discurso de la democracia autoritaria en el exterior. Digo autoritaria porque lo imponen a otros países, creando conflictos que luego, curiosamente, generan grupos terroristas, generan monstruos que luego nos atacan, ¿vale? Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Irak, invadió Irak, la Segunda Guerra del Golfo, de una manera totalmente ilegal. Y aquí no pasó nada, porque en teoría fue a dar la democracia. Putin sabe de estas contradicciones y sabe de la debilidad de Occidente. A mí me recuerda un poco a la situación de preguerra, salvando la distancia, porque Putin no es Hitler, no se le puede comparar. Me recuerda a la situación de preguerra antes de la Segunda Guerra Mundial, en la que unas democracias occidentales asustadas, pues se bajaban los pantalones ante un Hitler que les tenía tomada la medida y que fue pues, anexionándose Austria, anexionándose Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Porque eran antiguas partes del Imperio Alemán, que las había perdido tras una caída en desgracia del Imperio Alemán debido a la pérdida injusta en el último momento, a mi entender y al entender de los alemanes, de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo con la introducción y la participación en 1917 en el último año de la guerra, de Estados Unidos. ¿Vale? Como siempre los americanos, pues liándola. Es así. Entonces, bueno, pues hay que entender que esto dio lugar a un monstruo gigantesco y estalló al final el conflicto. ¿Qué es lo que tiene que hacer Occidente? Bueno, pues Europa, ya os lo he dicho, que creo que tendría que mantener una agenda independiente con Estados Unidos, aunque esto es muy difícil, ya que estamos en la OTAN, al servicio de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, así nos va. Creo que la situación es, si Rusia llega a invadir Ucrania, que no lo sé si lo va a hacer, ¿vale? Sí, le impondrán sanciones muy duras, muy contundentes, pero si quiere invadir Ucrania lo va a hacer, porque la OTAN no va a desplegar tropas. Sé que están dando armamento, misiles Javelin al ejército ucraniano, que pues para usarlos requiere poca formación, poca instrucción y demás. Pero a la hora de verdad no van a ir a la guerra. Yo creo que Occidente no va a ir a la guerra, no va a morir por Ucrania. Si la guerra en Ucrania sigue existiendo desde el 2014 y nadie se ha dejado matar por parte de Occidente para ir allí y solucionar esto. Absolutamente no. Así que creo que a Putin sinceramente le da un poco igual las sanciones. No creo que le atemoricen. Sin embargo, yo no veo claro que vaya a invadir Ucrania. No lo veo claro. Creo que está ocultando otra maniobra. Me parece un poco todo raro, como demasiado evidente, ¿no? Y los rusos son unos genios de la desinformación. Así que no me voy a atrever a lanzar un pronóstico de si va a haber guerra o no va a haber guerra, porque la guerra ya la hay desde el 2014. Lo único sería aumentar de escala hacia una guerra convencional. Pero la guerra híbrida sigue existiendo desde esa fecha del 2014. Sabemos que Rusia y sus aliados, Bielorrusia, son muy buenos usando estas tácticas de guerra sucia. Por ejemplo, hace un par de meses con lo ocurrido en la crisis, ¿no?,
migratoria en Polonia, que de hecho la Unión Europea empezó a decir que Polonia que tenía que respetar los derechos de los migrantes. Pero vamos a ver, te están invadiendo tu país, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces ahí Putin tomó la medida también a Occidente para ver si había cambiado algo la cosa y vio que no. Así que no nos podemos olvidar, estamos metiendo mucho el foco en Ucrania, pero por supuesto creo que nuestra obligación es mencionar también a Xi Jinping, la República Popular China y Estados Unidos, porque el enemigo real de Occidente es China. China es una dictadura clarísima, con un modelo económico capitalista. Es una dictadura comunista con un modelo económico capitalista. Tiene un control de los océanos absoluto. Parece, de hecho, una distopía. Y sin embargo, desde Occidente se alaba a China. Esto da un poco de miedo. La verdad. China tiene un problema con Taiwán. Tras terminar la Guerra Civil China, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que en 1949, pues el ejército nacionalista de Chiang Kai-shek, el cual precisamente había estado financiado por Estados Unidos, se refugia en Taiwán y crea ahí, pues, un estado, ¿no?, independiente de la China continental. Pues bueno, desde entonces Taiwán ha estado protegida por Estados Unidos, aunque no la han reconocido a nivel internacional. Está como una especie de vacío. Pero claro, los chinos ahora están atentos para saber qué va a pasar en Occidente. Porque dependiendo de la respuesta de la OTAN, si es una respuesta firme o por el contrario no, así actuará China con Taiwán. No os quepa la menor duda. De hecho, Taiwán ya estaba comprando armas, invirtiendo más dinero en el ejército. China estaba violando sus aguas internacionales con buques de guerra y barcos pesqueros, sobrevolando el espacio aéreo taiwanés con cazas. Y la prensa china es muy beligerante, controlada absolutamente por el gobierno, como la prensa rusa, por otro lado. Pero ¿qué prensa no? Si ocurre en España, que se dan las noticias que interesa al gobierno de Pedro Sánchez. Y en Estados Unidos, pues, la prensa tiene un claro signo del Partido Demócrata. Así que tampoco seamos hipócritas desde Occidente. No demos lecciones de democracia cuando hay que mejorar la nuestra. En cualquier caso, una respuesta débil a la amenaza rusa, ¿no?, o supuesta amenaza, supondría, en mi opinión, que China aceleraría sus planes de invasión a Taiwán. No me cabe la menor duda. Porque es que acaso Estados Unidos, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a la guerra con China? No lo creo. ¿Va a imponerle a China sanciones? ¿A China? Cuando es el motor, o uno de los motores económicos a nivel mundial. Poner sanciones a China supondría dispararte en el pie a ti mismo. Consecuencia también de esa década de los 90, de ese capitalismo exacerbado, de la deslocalización de la producción en China, pagando a los trabajadores chinos una miseria, esos capitalistas occidentales, para ganar más dinero. Pues al final China se ha convertido en la fábrica del mundo. No se puede poner sanciones económicas a China sin que a ti te perjudique. Y más teniendo en cuenta que como consecuencia de la crisis del 2008, China compró muchísima deuda de estados. Y también a Estados Unidos. Y por supuestísimo a España, cómo no. Así que creo que con esta visión general de lo que hemos estado tratando a lo largo de este programa,
Lo veo como una trinchera infinita, una trinchera sin salida y tiene difícil solución, la verdad. No me atrevo a lanzar pronósticos, pero hay un proverbio chino que dice: ojalá nunca vivas tiempos interesantes. Y creo que desde hace 2 años llevamos viviendo tiempos muy interesantes a nivel histórico. Que casi siempre esos tiempos interesantes suelen ser tiempos dramáticos. En cualquier caso, espero que os haya gustado. Os podéis suscribir al canal, podéis pasar este contenido si creéis que es merecedor de ello. Y lo prometido es deuda. Os dejo con el himno ucraniano, deseando que la paz llegue por fin a esas tierras y que la guerra con Rusia de corazón no se materialice. Un fuerte abrazo y hasta pronto.